Bueno, por la trayectoria que ya hemos recorrido y al momento que hemos llegado y de cara a lo que está hacia el proceso electoral de 2021, podemos afirmar que la oposición en su conjunto fue incapaz de construir una verdadera plataforma antidictadura y fue incapaz de recoger el malestar ciudadano y trasladarlo de las redes sociales, de los medios de comunicación y del otro tipo de espacios cotidianos a las calles y convertir la lucha de lo que ellos siempre estuvieron nombrando la dictadura. El Fuerajo hacia el horizonte de 2021 ha venido perdiendo color, fuerza, y hoy en día a esta oposición política le tenemos que hacer una pregunta que coloca al país en un desafío más grande y en una amenaza. Y es, si ya que no logró lograr organizar la lucha por la salida de un gobierno legítimo, es si va a permitir su continuidad, si va a permitir que de alguna manera se quede después de 2021, porque hay indicios que todavía eso es posible. El hecho de que no hayan querido hacer elecciones primarias en este año 2020, sino que las hayan dejado para marzo, da un espacio todavía de maniobra y de incertidumbre. El hecho que hayan movimientos dentro del Partido Nacional donde todavía se dice que son sin cabeza, abre posibilidades de que eso pueda gestar. El hecho de que se hayan puesto de acuerdo en varios temas electorales, pero que no tengan ningún consenso en el tema de reelección, ni ninguna propuesta clara, ni en el tema de segunda vuelta, abre posibilidades. Entonces hoy la oposición es, sí, la pregunta que ha estado planteando, si va, cuándo va a salir Jo, la pregunta a la oposición política y a todo liderazgo político y social es si va a permitir, si vamos a permitir como sociedad la continuidad de Jo después de 2021. Y debe ser en un sentido mucho más completo, no de Jo como persona, sino de él y todo lo que ha sido su proyecto, su grupo que ha gobernado rodeado de señalamientos de narcotráfico y de corrupción y de ilegalidades y de un gobierno surgido del fraude. Pero eso es en la parte política, en la parte legal, la inactividad del Ministerio Público, los señalamientos que se le hacen a lo externo, aquí no pasa nada. No, claro, es que es la otra cara. Este es ante un Estado donde realmente no responde, un Estado que está rodeado de evidencias y no toma ninguna acción, por lo tanto, este desafío va para el lado que lo hemos planteado. Pero la institucionalidad se reafirma que quienes plantean que realmente hay cambios e indicios de mejora es totalmente nefasto. Se siguen acumulando las pruebas contra Hernández y no hay tan solo una investigación y contra otros funcionarios importantes que han sido mencionados. La tal conspiración que Chinchilla lanzó, la pregunta que le hacemos también al fiscal Chinchilla es dónde están los conspiradores, porque le hemos dicho que los conspiradores están en el Congreso y es una conspiración que sigue su curso hasta poderse quedar en el gobierno de manera legítima. Hace apenas un día, 2 días, un nuevo narcotraficante, el señor de apellido Ramírez, les ha dicho nuevamente los vínculos y los dineros que han entregado a CC4. Se ha leído el documento en otros medios de comunicación internacionales donde se menciona CC4 y en algunas partes de las páginas de ese documento de la Fiscalía de Nueva York ya no solo CC4, se menciona directamente al presidente de Honduras. Entonces ya no nos podemos seguir haciendo los que no sabemos de qué se está hablando o que no sabemos qué significan esos códigos. Entonces yo creo que lo que hay que preguntarle al fiscal Chinchilla es si él más bien no es parte de la conspiración y la conspiración de la continuidad y de la conspiración de la permisividad a una élite política que gobierna y que no se le investiga aun cuando las evidencias sobran. Ahora, haberse reelecto de manera ilegal, haber violentado la Constitución, habernos convertido en una vergüenza mundial con temas con el narcotráfico, violaciones a derechos humanos y un montón de cosas negativas para la sociedad, ¿no son razones para que la oposición pueda aglutinar una sola fuerza? No es que las razones materiales, las razones objetivas han sobrado, causas sobran. Lo que ha faltado es un liderazgo talentoso, inteligente, que no juegue con discursos, porque el problema es que es una oposición que se acostumbró a jugar discursivamente, a decir que ya iban a levantarse la lucha, a decir que ya iban a ponerse de acuerdo, y todo lo han estado dejando, lo han estado letargando. Entonces yo creo que
fue una oposición que no logró dar el paso del discurso a la acción. No juntó su discurso con la práctica, no hizo una praxis política integral, completa todavía. Y esto tiene que ver con la crisis de la sociedad, que también es una crisis de liderazgos, no solo de la oficialidad, sino también de las oposiciones. ¿Y tienen tiempo para corregirse? Tienen tiempo, cada vez es menos, cada vez es más corto. Y la pregunta es, yo creo que el tiempo que tienen es si van a permitir la continuidad o no. Si todavía están con esa idea de que uno solo o uno medio, con una media alianza puede ganar las elecciones y evitar el fraude, probablemente están durmiendo en sus laureles y cuando despierten el monstruo ya va a estar más grande.